Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio creado para platicar sobre la vida de las y de los universitarios. Cada semana traeremos a un invitado para que nos platique sobre su experiencia dentro de una carrera universitaria. Mi nombre es Luis, estudiante de comunicación, amante de un buen libro, una taza de café y un buen rock en español que lime las perezas. Todólogo en todo, pero experto en nada. Es para nosotros un gusto poder abrir este espacio que es hecho para hablar de lo que somos, que está hecho para hablar entre universitarios. Hola a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este espacio, donde cada semana traeremos a un invitado para que nos platique sobre su experiencia dentro de una carrera universitaria. Mi nombre es Luis, quien a lo largo de estos capítulos iremos descubriendo juntos lo que significa ser universitario. Sin más que agregar, comenzamos. El día de hoy, y como lo leyeron en el título de nuestro invitado es proveniente de una carrera que en los últimos años se ha vuelto relevante para el tratamiento del alma. Su nombre es Daniel López, conocido en YouTube como Daniel Lechugas, estudiante de psicología, autodidacta, cazador de misterios y presentador de Lechugas en podcast. Así que démosle un fuerte aplauso a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo Hola. estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu espacio y un saludo a ti y a todos tus seguidores. Eh, sí, soy estudiante de psicología. Me gusta eh, averiguar mis misterios, pero no alimentando más perspectivas pseudocientíficas, sino lo que es la mera ciencia y el conocimiento. Eh, También estudio psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y me gusta mucho, pero hay algo bien curioso, que no me veo tanto como tratando pacientes, pero sí me gustan los conocimientos sobre psicología. Wow. No, sí, y muchas gracias más que nada por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerte en este espacio que se ha abierto justamente para que pues, nos puedas platicar un poco sobre tu experiencia, ¿no? Estando dentro de la carrera. Y como bien lo dices, también estás como en esta misma sintonía con los podcasts, que es algo muy interesante aquí. Y pues ya luego andaremos haciendo ahí una colaboración también para que también quien nos esté escuchando pueda seguirlo, pueda oír el material que también compartes. ¿Y qué te parece si vamos comenzando con una de las primeras preguntas, que es básicamente que definas con tus propias palabras lo que es pues psicología, ¿no? O sea, creo que tenemos conciencia, digamos que dentro de la cultura popular se tiene conciencia más o menos de lo que es, pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo definirías? Bueno, a lo largo del nacimiento de esta ciencia y de sus antecedentes, la etimología es psique, de alma, y logía, de estudio. Principalmente era como el estudio del alma, por qué las cosas eran animadas, por qué pensábamos, por qué sentíamos, qué nos hace diferente de los objetos inanimados. Y bueno, esto fue evolucionando hasta básicamente el estudio, como se le conoce coloquialmente, el estudio de la mente. Algunos tienen este debate si es el estudio del comportamiento humano o el estudio de la mente humana, que más bien no me gusta ese término, lo cambiaría por psique, pero no podemos estudiar la mente o la psique humana sin ver el comportamiento. Entonces, mi definición sería el estudio de la psique humana a través del comportamiento. Vale, o sea, sería un combo, por así decirlo, ¿no? Ahí. Sí, porque no podemos ver la psique o la mente de las personas, sino que podemos deducir lo que contiene mediante
el estudio de su comportamiento y lo que ellos nos dicen mediante el lenguaje. Aunado a esto, la psicología pues es digamos, como algo reciente, por así decirlo, algo que se ha desarrollado muy reciente, o sea, no es como otras ciencias que ya tienen mucho más, pues, tiempo de estar desarrollándose, y en el caso de la psicología, Ujú. pues, es algo que podríamos aún denominar como nuevo, ¿no? Sí, Y, ajá, ujú. y además su importancia hoy en día pues, es clave y fundamental, y aunado a ello, hay un dilema, ¿no? Creo que se maneja mucho es si la psicología, porque a veces como que no se le nota como mucha ciencia, o sí lo es. Bueno, es un debate, o sea, según el autor o el que exponga el punto, pero en realidad sí es una ciencia porque tiene cuatro principales motivos sí, motivos o metas, que es explicar, describir, eh, hacer hipótesis, que sería predecir, y controlar el fenómeno. Ajá. Si una práctica, una, podría decirlo, una disciplina, perdón, ajá, una disciplina cumple estos puntos, podría considerársele como ciencia, porque la psicología no solo vemos cómo curar a algún paciente, vemos terapias, nada de... Bueno, sí lo vemos, pero no es lo único que vemos. Ahí en FE Zaragoza, en el primer año son bases y también llevamos a cabo experimentos, investigaciones que se basan mucho en la estadística. Para aquellos que piensan que psicología no lleva matemáticas, sí lleva en estadística, que según tus habilidades puede que se te haga muy, muy fácil, muy sencillo o algo complicado, pero si te tocan buenos docentes, yo creo que sí la libras, y unos buenos tutoriales. No es algo muy difícil, es laborioso, y de hecho ya actualmente ya no se hace tanto a mano, ya hay programas como SPSS o Atlas T que nos ayudan a analizar estos datos, que son muchos datos que realizamos en las investigaciones. Sí, sí, sin duda las matemáticas creo que en la mayoría de las carreras siempre lo vamos a encontrar, hasta en las menos inesperadas, como son del área de sociales, incluso igual ahí tenemos matemáticas, estadística, Ujú. y algo ya un poco más acercado a lo personal es cómo supiste o cómo decidiste que ibas a estudiar psicología, o sea, cómo lo, cómo llegó a entrar dentro de tu mente y decir, vamos por psicología. Bueno, desde la secundaria me interesaba mucho el comportamiento y predecir el comportamiento de las personas. Eh, en CCH, el último año, puedes escoger materias y yo metí psicología. La profesora era muy buena y me interesó, pero en ese entonces también metí una materia que se llama Ciencias de la Salud y me interesó más la medicina, o sea que era mi primera opción. Pero por el tiempo que se estudia y debido a que no soy mm, muy eh, bueno, no me gusta mucho la lectura. De hecho, en psicología lees mucho, pero no lo sabía. Eh, y también esto de las matemáticas. Pero pues ya me metí a la carrera. Mi segunda opción era cirujano dentista. Y ya una vez dentro me comenzó a gustar porque había docentes que tenían vocación y te transmitían esta emoción por la psicología, y no solo la psicología está dentro de el consultorio, sino que también está en todos los aspectos de la vida, donde haya presencia humana hay psicología. De hecho, hay varias ramas de la psicología, como es la psicología del trabajo, la educacional, la clínica y la social. Eh, también me gustó que, que aunque no seas tú un terapeuta, puedes desempeñar la psicología, ya sea como investigador, como, eh, como de recursos humanos, por ejemplo. Ahorita la rama que a mí me gusta es
lo que está relacionado con los procesos psicológicos y el cerebro, que sería algo como de neurociencias. Wow, o sea, digamos que está como muy, muy cercano o tiene su, o es muy alejado. Porque muchos, por ejemplo, podríamos pensar que neurociencias es como una cosa aparte y psicología otra cosa aparte. Pero si hay alguna conexión en ello. Sí, de hecho sí, porque todo proceso psicológico tiene una base biológica, que en este caso se da en el cerebro. Eh, Como dije en un podcast que hice, que trata sobre fenómenos psicológicos curiosos o peculiares, ahí mencioné que eh, estos fenómenos, cualquier fenómeno no es exclusivo de una ciencia. Eh, Hay algunos que se llevan de la mano, por ejemplo, la psicología, las neurociencias, la biología, la química, eh, para explicar todo un fenómeno. De hecho, antes se hablaba de la interdisciplinaridad, ahora es la multidisciplinaridad y así va. Como que se toma de diferentes disciplinas. Por ello es que no hay que pelearse con, con otras ideas o con otras formaciones que provienen de otras ciencias, porque a final de cuentas es un corpus de conocimientos. Así es la ciencia. Es un corpus de conocimientos que hace que todos obtengamos un cachito de algo para poder entender el funcionamiento del fenómeno y estudiarlo más a fondo. Porque hay cosas que por sí misma la química o las neurociencias no pueden explicar y se apoyan de la psicología o viceversa. Sí, justamente, o sea, es como del conocimiento es enorme, o sea, que no puede caber como en una cosa, entonces lo que se hace, pues es, digamos, como partirla en cachitos para que podamos entender poco a poco, pues sí, de manera más precisa como a lo que se refieren los fenómenos. Y sí, es cierto, Ujú. tienes razón, o sea, la psicología tiene como esa nobleza, por así decirlo, porque incluso en mi caso que es comunicación, sí llega a influir incluso ahí la psicología con comunicaciones, ahí tenemos como un pequeño contacto con esa otra ciencia. Y es algo muy, muy, muy interesante verlo desde ese punto de vista. Ujú. En comunicación, algo importante es la atención, captar la atención del individuo y bueno, este es un proceso psicológico, perdón, que subyace a los demás, que son 9, los básicos. Wow, wow, vaya, vaya. Yo así de, es que yo no sé mucho de ese mundo. Hasta, Entonces, hasta, no te creas, en el deporte también hay quienes piensan que por qué existen psicólogos de los deportes, que es muy descabellado, pero en realidad sí es muy, muy interesante. Por ejemplo, yo llegué a oír el caso de un atleta que era de maratones, pero tenía una especie de problema o de complejo que entrenaba bien y hacía buenos tiempos, pero ya a la hora de la competencia le daban como una especie de dolor fantasma que le daba una incomodidad y no dejaba que tuviera un buen desempeño. Y yo creo que si se tratara con un psicólogo del deporte, podría mejorar su rendimiento. wow. No, y es que pues sí, ¿no? O sea, creo que mientras, digamos que exista, pues, seres humanos, por así decirlo, pues al final de cuentas, pues somos seres que pensamos, que sentimos y pues tenemos esta especie de, pues una conciencia, ¿no? Tenemos una mente, tenemos donde se concentra como que nuestras emociones, ¿no? Y pues al final de cuentas, pues necesitamos esa exploración, ¿no? De saber cómo nos comportamos, por qué decidimos tales cosas y no hacemos otras cosas y pues ciertos tipos de comportamientos. Incluso yo diría que es como una conexión muy interesante como entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Porque no está como ni de un lado ni del otro, ¿no? O tú cómo lo ves. Bueno, sí, como te digo, se complementa, toma partes de ambas, porque de hecho hay una rama que se llama psicobiología, que también me interesa mucho y te explica desde la perspectiva biológica los procesos mentales. Y pues hay otra que se llama psicología social, que básicamente, o psicología organizacional o estructural, también hay estas que se enfocan más en cómo funciona el individuo como ser, cómo se desarrolla.
dentro de una sociedad, o ya sea, perdón, o un grupo familiar, que sea la sociedad, tus amigos, la familia, o sea, sí toma de ambas. Tiene muchas ramas la psicología, tiene creo que 50 y tantas según la APA. Oh, vaya, son un montón, güey. Pero sí, es como es una forma de ver su diversidad, ¿no? Como lo Ujú. dices, ¿no? Esa conexión que tiene con otras demás ciencias y no está aislada. Y ahora sí que siguiendo dentro de esta parte, eh, ¿qué ha sido para ti lo difícil o lo desafiante dentro de la carrera? Bueno, yo creo que leer, vas a leer mucho, las investigaciones a veces sí es un poquito difícil porque tú le das un cuestionario o por ejemplo, un pequeño examen de opción múltiple a alguien o para que participen en tus experimentos que llevas a cabo el primer semestre, pues sí es difícil conseguirlos, que a veces algunos son muy apáticos y no quieren participar, pero hay gente que es muy buena onda y sí te apoya, incluso una, dos veces, tres veces, no en el mismo experimento, sino en varios que vas haciendo. Pero sí, eso es lo más difícil leer y porque vas a leer mucho y encontrar a los participantes. ¿Y cómo es esa dinámica de las prácticas? A ver, cuéntanos un poco cómo, o alguna Bueno, experiencia. nosotros desarrollamos un proyecto que es rigurosamente científico con los lineamientos de la APA en mi experiencia, sobre algún proceso cognitivo, a memoria, atención, eh, sensación, percepción, estos van de la mano. Entonces, desarrollamos nuestro experimento, en qué va a consistir, la consigna que se le va a dar al participante y todo. Y entonces salimos ahí por la facultad y a los que están en las jardineras, sentados o así, o caminando, les pedimos que participen en nuestro experimento. Entonces aceptan o no. Y de hecho hay una práctica muy, bueno, una anécdota muy curiosa en nuestro equipo durante una participación, no, era el equipo de una compañera, pero pues estaba al lado de nosotros, o sea, nos rolábamos los participantes. Ajá. Ajá. Prácticamente éramos equipo, ¿no? Entonces, había una chica muy atractiva que iba y siempre traía chicos, o sea, como que ella era el gancho para traerlos y tenía una facilidad para que aceptaran participar. Y no sé, siempre llegaban, era curioso porque no, no digo que esté mal, pero a veces llegaban personas que estaban como en estado de ebriedad, y muchachos de nuestra edad, o sea, y era en la mañana, fíjate, como que es muy temprano, ¿no? Para estar así. Llegaban bajo pues los efectos del alcohol o alguna sustancia y en una ocasión le dijimos, oye, ¿de dónde lo sacas? ¿Qué vas a la cantina y lo sacas o qué? Entonces, sí fue muy curioso. Y obviamente, pues esos participantes, debido a que tienen sus sentidos alterados, no, no funcionan para nuestros experimentos, así que se desechaban esos casos. Oh, ya, vaya. Sí, y entonces sí ha de ser, como dices, es complicado, ¿no? La parte pues sí, conseguir como voluntarios que quieran Ujú. eh, someterse al experimento, ¿no? Y, Sí, y, y- ajá. es algo laborioso. A veces durante un día solo aplicábamos tres veces nuestro experimento con tres personas porque según el horario había mucha gente afuera o no, o muy poca. Entonces sí, eso es algo de lo más complicado, si es que llevan prácticas. Vaya. Y del otro, ahora sí que, y del otro lado de la moneda, ¿qué sería como lo más agradable o lo satisfactorio? Pues yo creo que una de las cosas más satisfactorias para mí es ver el conocimiento aplicado en cualquier lado. Por ejemplo, estaba desarrollando un podcast precisamente sobre qué es la magia, qué es la conducta supersticiosa, qué es pues incluso estas maldiciones, brujería y todo eso, que a mi consideración no existen como tal, sino que es como, por ejemplo,
nos criamos en una sociedad en donde estos conceptos están presentes. Y tú si sabes que te hacen brujería, te empiezas a sugestionar y empiezas a cualquier cosa que hagas mal o que te pase mal, empiezas a agrandarlo, a verlo con la lupa y piensas que es precisamente por eso. Según la formación, por ejemplo, en mi casa no nos educaron tanto así, con estas creencias. Así que pues si me hacen brujería o no me afecta porque no creo en ello. Es como dicen, de hecho, lo explicaban con otras palabras, que debe de haber un emisor y un receptor para que funcione, pero pues si no hay receptor, entonces no funciona. Es algo así como, algo complicado, pero lo van a llegar a ver. También lo podemos ver aplicado, pues básicamente en cualquier cosa, en las ventas, en lo, en lo que lleves tu día a día. E incluso para convencer a las personas, es un truco. Hay algo que se llama psicología oscura, que es un libro que estaba leyendo, pero debido a que iniciaron las clases ya no lo pude terminar, pero sí te da algunas. No te da los trucos como tal, pero sí te menciona algunos casos en donde fue aplicado y es interesante. No te dan las fórmulas para que lo hagas, pero, No, te pero te cuenta nada explica. más. Sí, no, y sí, como dices, o sea, es muy interesante cuando como que llegas a, digamos que es como una lupa diferente con que ves los fenómenos, ¿no? Como dices tú, las creencias que son como muy fuertes, ¿no? Incluso estas, ¿cómo diría yo? Pues coincidencias, ¿no? Y que la gente, o sea, digamos que podríamos verlas como coincidencias, pero la gente las transforma en leyes, por así decirlo. O sea, dicen, si te pasó esto, entonces te tiene que pasar esto, ¿no? Y a lo mejor nada más fue una coincidencia, pero lo ponen en una ley y explicarlo a través de una visión diferente creo que es muy, muy interesante, ¿no? Incluso, por ejemplo, Ujú. en mi caso, en eso, en nosotros lo vemos más como en publicidad, ¿no? Es como de cómo la publicidad te llega a generar ese efecto de consumo, ¿no? De querer consumir, ¿no? O sea, cómo te atrae. Y es algo también interesante verlo desde esa perspectiva. Sí, de hecho no estoy mintiendo que existan, más bien no estoy negando que existan fenómenos ahí muy misteriosos, porque pues el universo es bastante complejo y hay algunas cosas que están fuera de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento, pero hay algunas cosas que sí creo que son como conceptos o constructos humanos. Por ejemplo, la economía, la crisis económica y la brujería. Si nosotros nos extinguiéramos, háganse la pregunta si es que estas dos cosas seguirían existiendo. A las especies sobrevivientes realmente les importaría la economía o la brujería. Entonces, por ello es que es algo netamente humano y pues como tal, no niego que existan otras dimensiones o apariciones de fantasmas, etcétera, pero pues sí hay que investigarlos realmente con verdadera ciencia para poder entender más cómo es este conocimiento. De hecho, ahí tengo un podcast en mi canal respecto a la parapsicología y voy a sacar próximamente uno respecto a la pseudociencia. Y ahí vamos a estar explicando un poquito más en qué consisten y eh, que se vuelvan fanáticos de la ciencia y no se dejen engañar. Y respecto al conocimiento aplicado, también es como esta comparativa. Te motiva a seguir aprendiendo y haciendo lo que haces cuando ves resultados. Es motivación, algo que también vemos en psicología como proceso cognitivo. Y no es como en la secundaria o primaria, cuando veías que Juanito tenía 30 manzanas y las partías, o sea, como cosas muy reales, que las aprendías, pero te daba hueva porque decías, esto nunca lo vamos a ver. Incluso he visto memes que dicen, gracias al binomio cuadrado perfecto ahora tengo una casota. Entonces, no creo que eso sea muy real, pero cosas como la psicología sí te motivan porque las ves aplicadas a la realidad en cualquier lado hacia donde voltees. Wow, no, sí. Y justamente, y quienes nos estén escuchando, pues ya vieron que hay muchas cosas más interesantes y pues en tu podcast las comentas, las explicas un poco más, entonces ahí quien se anime y quien ahorita esté escuchando todos estos temas que está platicando Daniel, pues puede ir al podcast y ahí
profundizas más y ahí se entera más. Y pues aquí vamos a abrir un espacio. Aquí es una parte del podcast que hemos ya aplicado a cientos bueno, no a cientos, sino a los invitados que ya hemos tenido. Y les hacemos un juego, aquí un tipo test de preguntas. Aquí los exhibimos, somos muy malos. Aquí, más bien yo soy el malo, aquí exhibiendo a los invitados. Eh, Tuvimos ya una invitada de Relaciones Internacionales, a ella le preguntamos sobre capitales del mundo. Tuvimos a alguien de medicina, le preguntamos sobre cosas del cuerpo humano. También en arquitectura tuvimos a alguien y tuvimos que preguntarle sobre cosas de arquitectura. Y pues aquí tenemos a ti con psicología y pues preguntaremos cosas de psicología. Y la Eh, sección de exponiendo estudiantes. Exponiendo estudiantes, exacto, así vamos a llamar esta sección. Así, sí, ponle. Ajá. Hola, Eh, amigo, ¿ustedes son psicólogos? Les voy a hacer unas preguntas. Sí, Y, adelante. y pues, no sé qué tan confiables sean las respuestas, la verdad. Digo, es de estos que sacas de internet por Ujú. tiempo, o sea, para ser más rápido, pero ya nos irás diciendo. eh, Aquí si esto es verdad, es mentira, tú le ves así como de, no lo sé, parece falso. Entonces, te explico, son 10 preguntas. Ok. Hay dos comodines. Tenemos comodín 1, que es que solamente te dé 2 incisos en vez de 3. Y el comodín número 2 es que puedas utilizar Google para responder la pregunta. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, tienes dos comodines ahí para que los puedas usar cuando tú consideres necesario utilizarlos. Entonces, te voy diciendo como la pregunta y te voy dando 3 respuestas para que tú elijas cuál es la correcta, ¿vale? Ok. Perfecto, vamos con la primera pregunta. Y dice, ¿cómo se le llama el miedo a los espacios abiertos? Los Inciso A, espacios abiertos. Ajá. agorafobia. Inciso B, claustrofobia. Inciso C, acrofobia. Mm, Mira, todavía no voy a clínica, por lo cual no podría saber estas cuestiones, pero sí he escuchado agorafobia. Correcto. Ujú. Agorafobia es el miedo a los lugares abiertos o públicos. Es un trastorno de ansiedad que se trata comúnmente mediante técnicas de exposición. No lo sé, así dice aquí. Sí, Re- sí, algo Reitero que así. esto lo saqué de internet. Sí. Así De que, hecho, como te digo, todavía no voy a clínica, así que todavía no empiezo a ver como los trastornos y padecimientos. Y no sé, pero ya tengo más o menos una noción leve. vale, vale. Bueno, ya llevas una buena, una buena. Ujú. Vamos con la número 2 y dice, ¿quién es conocido como el padre del condicionamiento clásico? Inciso A, Freud. Inciso B, Sartre. Inciso C, Pavlov. Pavlov y su experimento del perro y la campana. Exacto, sí, correcto, ese experimento. Incluso hasta lo vemos nosotros ahí en comunicación, Sí, sí, de Sí, condicionar. Ajá. Está exacto. interesante. Pueden verlo, buscarlo si les parece interesante. Consiste en que eh, condicionaban la respuesta del perro con la comida y una campana. Cada vez que tocaban la campana y el perro empezaba a salir. Ya después nada más tocaban la campana y el perro empezaba a salir sin la presencia de la comida. Ajá, sí, es muy interesante la anécdota, ahí lo pueden Sí, buscar. Pues ya llevas dos buenas, vas bien, vas ya, bien. Llegando a las 5 ya no eres reprobado. ya no, ya pasé de panzazo. 5 sube a 6. 5 sobre 6. Vamos con la pregunta número 3 y dice, según Freud, ¿qué fuerza interior contiene la libido? Inciso A, Contiene, el ello. Inciso B, el yo. Inciso C, el super yo. contiene la libido. Eh, una, una pregunta. ¿Contiene o tiene? Contiene. Ah, contiene el super yo.
Digo, aquí no sé, digo, no sé yo. Según internet, es el ello. Ah, entonces contiene o forma parte de ellos. Ajá. Ajá. Está un poquito rara, pues, un poquito estructurada, un poquito raro, pero algo así. Ahí está, ya le estás ganando incluso al internet, ¿eh? Ya le está diciendo, a ver, internet, está mal tu pregunta. Digo, tampoco soy muy fan del psicoanálisis. eh, de hecho, algunos lo consideran una pseudociencia, pero es interesante verlo, es como el abuelito de la psicología. Sí, ajá, es como que su predecesor ahí sus primeros inicios, ¿no? Intentando explicar las cosas. Ujú. Bueno, le vamos a dar por buena, porque incluso hasta ya ahí le diste matarile al internet. Entonces ya llevas 3 buenas. Ahí vamos, ahí vamos. La pregunta número 4 dice, en la jerarquía de necesidades de Maslow, ¿qué necesidades se consideran las primarias? Inciso A, de estima. Inciso B, fisiológicas. Inciso C, de amor o pertenencia. Fisiológicas. Correcta. Sí, justamente son las que, pues, del cuerpo, que la Ujú. comida, que el agua, que el sueño, Sí. descanso. Va así de lo menos, bueno, de lo más indispensable a lo no tan indispensable, pero según el autor y quién nos dé esta perspectiva. Sí, exacto, es la perspectiva del autor. O sea, no, De no es hecho, como, ajá, es como las especies, lo importante es sobrevivir. Ya si sobreviven, ya se pueden aparear, ya pueden dejar descendencia, pueden hacer lo que quieran, pero lo importante es sobrevivir. sí, justamente. Ya aquí ya llevas 4 buenas. Vamos bien, vamos bien. Vamos con la número 5. Dice, ¿qué término introdujo James Bryant en la década de 1840 para un estado psicológico que anteriormente se pensaba que estaba inducido por el magnetismo animal? Inciso A, hipnosis. Inciso B, nostalgia. Inciso C, amnesia. Inducido por el magnetismo animal, hipnosis, nostalgia y amnesia. Bueno, yo me inclinaría por hipnosis. La verdad no escuché del personaje que menciona, pero me inclinaría por hipnosis. Correcta, es hipnosis. Y aquí te leo el dato. Dice que James Bright fue un cirujano británico y un investigador pionero de la hipnosis que hizo mucho para divorciar ese fenómeno de las teorías predominantes del magnetismo animal. En 1841 desarrolló un gran interés por el mesmerismo, como se llamaba Mesmerismo. entonces al hipnotismo. Entonces Bright introdujo el término hipnosis en su libro Neurhypnology, Neurhypnology en 1843. Entonces, ¿las tuviste? Chido. De hecho, el mesmerismo es como una sugestión grupal que básicamente emplean estos hipnotistas. Es un tema controvertido todavía. De hecho, no se sabe mucho sobre la hipnosis, pero no es lo que vemos de que se duermen y todo. Ajá. Es un estado alterado de conciencia, pero en estos eventos donde están estos hipnotistas, entre muchas comillas, básicamente es una sugestión grupal. Los demás empiezan a actuar y tú empiezas a sentir que sí, que te estás yendo y que te estás durmiendo. Entonces, es algo así. De hecho, se emplea mucho en grupos, como grupos religiosos, que les dicen, sientes la fe en Dios y si tú estás solo, pues no la vas a sentir como tal, ¿no? Como que Dios no Ajá. está tocándote mucho. Pero si estás en grupo y uno dice, yo lo siento, el otro, yo también como que comienzo a sentirlo. Y entonces todos empiezan como que cualquier cosa que sientan están sintiendo a Dios. Oh, vaya. Vaya, vaya. Bueno, entonces ya llevas 5 buenas. Ya aquí, la Ya, siguiente, ya, ya sube a 6. ya puedes subir a 6. La siguiente, la pregunta número 6 dice, ¿qué psicólogo desarrolló el concepto de inconsciente colectivo? Inciso A, Maslow. Inciso B, Anna Freud. Inciso C, Carl Jung. Carl Jung.
correcto. Ya, ya aquí. El arquetipo. Ujú. O sea que aquí ya tienes un 6. Ya. Ya no repito el año. Ya no repites el año, pero puedes ir por un 10. Y aún todavía tienes tus dos comodines, ¿eh? Sí, Aún- no, mira, ni me acordaba. Ni me acordaba que existía. Ajá. Sí, o sea que aquí ya vas más para adelante. Pregunta número 7. A principios del siglo XX, ¿qué nombre le dio Eugen Bleuler a un grupo de enfermedades mentales que tienen en común síntomas como alucinaciones, trastornos del pensamiento y retraimiento de la realidad? Inciso A, neurosis. Inciso B, esquizofrenia. Inciso C, autismo. Mm, Mira, soy un poco malo para los nombres y las fechas, pero puedo recordar un poco los conceptos, incluso aunque no los haya estudiado como tal, si no los haya escuchado, pero yo me inclinaría por... ay, se me acaba de ir. Y esquizofrenia. Correcto. Sí, ese es esquizofrenia. Dice, según Google, el psiquiatra suizo Egon Bleuler propuso por primera vez el término esquizofrenia en 1908 en un artículo basado en un estudio de 647 pacientes. En trabajos posteriores publicados descubrió un grupo de enfermedades, lo que hoy se llamaría esquizofrenia, cuyos síntomas básicos eran un tren desordenado de asociaciones mentales y escisión o fragmentación de la personalidad. Aquí así lo dice. Pues Está bien. ya llevas 7, ya vas, ya te Ujú. quedan 3 preguntas, te quedan 2 comodines. Yo digo que ya sacas 10, yo digo que ya sacas 10. Em, Ya, ajá. Pregunta número 8. ¿Cómo se llama el trastorno mental en el que uno está sujeto a pensamientos y acciones repetitivos? Inciso A, desorden de personalidad. Inciso B, trastorno obsesivo compulsivo. Inciso C, trastorno bipolar. El trastorno obsesivo compulsivo. Correcto. Y Todos ese, tenemos ajá, bueno, no todos, pero algunos tenemos unas conductas parecidas que nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta, no sé, acomodar todo y que esté bien acomodado. Pero después del rato ya está todo en desorden y sí, molesta un poco. Pero me pongo a hacer limpiezas, trato de que esté todo acomodado. oh vaya. Pues ya llevas 8. Ya, Ya te faltan 2 preguntas. Ya, ya la armaste. ya Vamos, vamos del otro lado. ya estás del otro lado. Vamos con la pregunta número 9 y dice, ¿cuál es el nombre del trastorno del control de los impulsos que lleva a su afectado a arrancarse el propio cabello o los vellos de distintas zonas del cuerpo? Tenemos inciso A, tricotilomanía. Tenemos el inciso B, altrofagia. Y tenemos el inciso C, autosarcofagia. Ahí sí digo, ¿puedes darme un comodín, el de pocas opciones, por favor? Va. El de pocas opciones te quedaría entonces Un inciso comodín. A, tricotilomanía. Inciso B, altrofagia. Altrofagia, No, la respuesta es ¿no? incorrecta. No. Es, Entonces, ¿qué es la altrofagia? no nos dice que es la Ah, altrofagia, pero ajá. sí dice que es la tricotilomanía, porque dice que viene del griego trijos, que es cabello. Entonces ya el otro que es tilo es de pilar. Y ya Ujú. manía, pues manía. Entonces dice que es el impulso irresistible de arrancarse el propio cabello. Y fue Ah, acuñado por el dermatólogo francés Francois Henry Lopel. Es que está en francés, ya. entonces. Ujú. Sí, y es muy curiosa la pronunciación francesa. sí.
Pero sí, De hecho, me entonces, sonó como algo muy feo, entonces altro no sé qué fagia me sonó más feo. Entonces, sí, no, aquí dice que es la tricotilomanía. Ahí, ok, ok. cuando estamos estresados o por depresión, dice. Arrancarse el propio cabello. Vaya. Bueno, pero aún puedes sacar un 9. Un 9 9 decente, ajá. no es malo, es bueno. Y pues vamos con la pregunta número 10. Y dice, ¿quién fue el fundador del psicoanálisis infantil? Inciso A, Otto Rango. Inciso B, Anna Freud. Inciso C, Joseph Breuer. Joseph Brewer, mira, yo, yo la verdad todavía no, no veo eso, pero diría que fue Ana Freud. Correcto. Anna Freud, Sí, sí. sí, Fuera. porque vimos así muy levemente sus postulados y sus conceptos. Vale, vale, sí. Correcto. Entonces, pues obtuviste su 9. Ah, mira, Aprobaste. muy bien. Ujú. Aprobaste. No, no es nada malo. Es algo bueno. Y aparte, como dices, no, había cosas que aún no las has visto, pero ya tienes como ahí la noción de ellas. Entonces, está súper perfecto. Sí. Y pues ya, ahora sí que regresando de nueva cuenta a las preguntas, em, una de las cosas es cómo te ha cambiado la carrera como persona, o si te ha cambiado en algo, has visto como esa diferencia en ti como de antes de la carrera, después de la carrera. Mm, sí, puesto a que me ha interesado un poco más la ciencia, no solo la psicología, sino que, como te digo, este corpus de conocimiento, el método científico, los lineamientos científicos y cosas así. De hecho, esto va a ser muy laborioso para algunos. De hecho, para mí también me resulta algo laborioso. Algunas cosas que dices, como de, esto es innecesario, es mucha paja, pero sí sirven. Están algo ahí, si están por ahí, es por algo. Entonces, sí, ya ver más como eh, los modelos científicos, verlos aplicados, eh, todo este conocimiento es muy, te cambia, porque como dicen al inicio de la carrera, tú eres uno y ya conforme vas desarrollándote en ella y conociendo, cambia totalmente la perspectiva. Muchos dicen, desde el primer semestre ya te tienes que colocar la bata de psicólogo, no literal de andar con bata por ahí como hacen los de medicina, pero sí como estos lentes, esta visión de psicólogo y tratar de aplicar tus conocimientos, lo que vas aprendiendo. De hecho, ahí en FE Zaragoza, otros de otras carreras como odontología o medicina ya traen sus batas y ya se sienten biólogos, dentistas y médicos. Entonces, los de psicología a veces se menosprecian un poquito, pero sí, ya eres diferente. Ya después andas ahí manipulando a la gente, ahí, Leyéndoles la mente y, leyéndoles la mano ahí, a ver tu futuro, cuál va a ser. Nada, ajá, sí. Así, si quieren que les dé la mano, envíen lechugas al 911 y les estará atendiendo uno de mis colaboradores. Y aunado a esto es, ¿cuáles son tus planes a futuro después de que termines la carrera o algún, o ahorita más que nada dentro de la carrera estás haciendo algún proyecto? Bueno, aparte de tu podcast, que también ya lo has mencionado, que también es un proyecto muy interesante, el que puedas como compartir este tipo de conocimientos, ¿no? Para que también la gente no, pues también pues pueda como acercarse a este lado científico y del lado de la psicología, entender más los fenómenos, pero ahora sí que ¿cuáles serían como tus planes a corto y largo plazo? Bueno, a corto sería adquirir más conocimiento, especializarte un poco más en algo que te agrade. Por ejemplo, a mí me gusta más, como te digo, esto de las neurociencias, la neuropsicología, la psicobiología, y eso me resulta interesante. Y también, pues, terminar la carrera, ¿no? Que de hecho ya voy como a la mitad.
Eso es lo a corto plazo. Y a largo plazo, pues no, como te he dicho, no me veo dedicándome tanto a tratar pacientes o al área clínica, sino más bien a la docencia y a la investigación y pues llevando este proyecto, ¿no? De desmentir cosas, aplicando la ciencia más allá, un poco más formal. Eso es lo que me vería un poco en unos años. Wow, no, pues sí, qué interesante. Y justamente son metas, pues reales, factibles, ¿no? Tampoco es como explayarte de vas a ser el mejor eh, eh, psicólogo, ¿no? Del mundo y así, pero justamente, ¿no? Tratas de enfocarte, como dices, esta parte de la investigación, que es algo que ya has descubierto, que te llama la atención, te gusta, ¿no? Y lo estás comenzando, creo que desde tu podcast, ¿no? Creo que es un buen inicio, es algo muy chido y pues esperemos que tenga mucho éxito, que la gente también se anime a través, por eso les extendemos aquí la invitación de este podcast para que se vayan también a revisar allá el podcast de mi amigo Daniel. Incluso aquí en la descripción dejaremos ahí el enlace para que se vayan a revisarlo. Y pues ya para terminar, para cerrar este episodio, una de las últimas preguntas, ahora sí que yo aquí digo que es para que vendas, para que promociones tu carrera, Promociones el producto. para que ya aquí engañes a la gente con tus poderes psicológicos. ¿Por qué recomendarías esta carrera? A quien está interesado, en quien tiene aquí el interés. Bueno, ¿por qué quieres, eh, por qué recomendaría esta carrera? Porque pues puedes conocer, ¿no? Al ser humano, tanto lo bueno, lo malo, lo complejo, lo fácil. eh, la psicología es algo meramente humano. Hay quienes, de hecho, hay como un tipo de psicología, pero básicamente se basa en el comportamiento animal, de animales no humanos, que sería como la etología, pero pues sí, la psicología es más complejo. Y de hecho, a mí me gusta hacer esta mención de que hay dos cosas eh, en la existencia que son las dos más complejas, las más complicadas, debido a que tienen muchas variantes, que pueden mostrarse de muchas maneras. Una es el universo, porque aunque lo estudiemos todo el tiempo que llevemos existiendo, no lo vamos a terminar de conocer por completo y no lo vamos a conocer a plenitud. Ajá. Cómo funciona, cómo puede mostrarse, al igual que la mente humana o la psique humana de las personas, no vamos a conocer completamente cómo funciona la mentalidad, la mente de una persona, porque no es la misma que la de otros. Por eso dicen que cada cabeza es un mundo, porque hay muchas variantes. De hecho, una profesora, la doctora Cuevas, nos mencionaba que ella no es muy partidaria del DSM-5, que es como una guía de de los síntomas y los signos y qué padecimiento, qué trastorno es. Ajá. Entonces, no, no es muy confiable debido a que, por ejemplo, la ansiedad, hay muchos tipos de ansiedad, muchas causas de la ansiedad, muchos la manifiestan de muchas formas, en diferentes intensidades, entonces sería muy difícil catalogar que esta persona A tiene la misma ansiedad que la persona B y tratarlas de la misma manera. Entonces es muy diferente, hasta en casos del mismo padecimiento, es muy diferente y es muy complejo. Lo vemos en casos de asesinos seriales, en donde al analizarlos, pues algunos tenían muchos problemas eh, ahí psicológicos, pero lo interesante es la causa de estos problemas. A veces es su entorno en el que vivieron, algún suceso en sus vidas que tuvo muchas repercusiones, etcétera, ¿no? Wow. Sí, y aparte nos has compartido algo que nos dijiste durante el capítulo, ¿no? Que fue que pues la psicología pues está trabajando con otras disciplinas, ¿no? Tiene ese trabajo pues
analizar diferentes enfoques. Ya nos dijiste, por ejemplo, la economía, ya dijiste las creencias, ¿no? Y también decíamos la comunicación también está ahí implicada, ¿no? Entonces como que la neurología, ¿no? También nos comentaste, entonces es como que tiene esa, pues, nobleza, yo le digo, ¿no? Como de estar em, explorando también junto con otras disciplinas, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante. De hecho, sí, me gustaría agregar algo respecto a esto. Eh, no sé por dónde escuchaba, por ahí, no sé si estoy bien, pero llegué a escuchar de que la suerte es 95% trabajo y 95% suerte. Entonces, a veces tenemos algunas acciones que desencadenan otras acciones de otras personas o dentro de nuestro entorno que nos resultan favorables o no. Entonces, eso es lo que podría llamarse como la suerte. Oh, vaya, vaya. Sí, sí, cosas muy, muy interesantes que uno puede ir descubriendo y que Ujú, ya nos has podido comentar alguna de ellas a partir de tu experiencia. Y ujú. pues nada, agradecemos que tu tiempo de que estés aquí compartiendo con nosotros, que nos hayas podido platicar un poco acerca de la carrera, un poco de tu experiencia, ¿no? Y más que nada, esperando que les sirva a las personas que nos están escuchando, ¿no? Que puedan, pues, un poco guiarse, un poco saber qué es lo que van a ver en una carrera como de psicología. Y como digo, este proyecto es más que nada enfocado a ver el lado humano, el lado subjetivo, porque pues sí, hay un lado más objetivo de una carrera, que es como ver las materias, los semestres, toda esa parte, pero eso yo digo que hay como otros medios donde pueden como ir buscándolo, pero muchas veces falta como este lado más pues humano, personalizado, ¿no? Saber la visión de un estudiante, ¿no? Que está estudiando la carrera y sí, o sea, tampoco es como que lo que nos haya compartido Daniel sea como de que, bueno, todos los estudiantes de psicología van a compartir su misma Ujú. visión, pero es una visión, ¿no? Es una visión que podemos, que nos está compartiendo Daniel, para que también podamos, pues, ver un poco más, ¿no? Este, este lado, como les digo, subjetivo de una carrera. Y pues Sí. nada, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, las experiencias. Algo último que quieras agregar. Bueno, me gustaría agregar dos cositas. Una es que en psicología, eh, en la carrera, si la estudian en la UNAM, en FE Zaragoza, es más práctica debido a que emplean un nuevo modelo, ajá, de enseñanza, un nuevo plan de estudios. Y en CEU sí es un poquito más teórica, así que se la van a pasar más tiempo ahí leyendo y aprendiendo conceptos en lugar de hacer prácticas. Y en Iztacala la verdad no sabría cómo está, así que bueno, ustedes decidirán y si tienen alguna duda pueden aquí mencionarla o escribirme. Eh, Esto, todo lo que he dicho es desde mi perspectiva. Habrá quienes les guste eh, pues más la área clínica, tratar pacientes y ayudar gente y otros a quienes nos gusta un poco más la investigación y la docencia. También debe de haber clara esta diferencia entre psicología y psiquiatría. La psiquiatría viene por parte de la medicina y es una especialización, ajá, que básicamente con medicamentos tratan los desórdenes químicos que hay en el cerebro, en las cabecitas de la gente. Y la psicología es más cómo funciona esta estructura, la, que es la psique, a través del comportamiento. Así que Oh, no recetamos fármacos ni nada de eso. Nosotros tratamos casos como ansiedad, depresión, cosas que son tratables, pero si ya es algo más fuerte, ya necesita medicamento, como puede ser la esquizofrenia y cosas así. wow, buena aclaración, porque sí, creo que dentro del bagaje cultural es como que a veces creemos que psicología y psiquiatría es como lo mismo, pero no, ya nos has aclarado esa diferencia y es muy chido para que también estemos como tengamos conocimiento de esto. Sí, deben de saberlo, debe de quedar claro. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Fue un gusto platicar aquí contigo. Y pues agradecemos a quienes nos estén escuchando, pues también darnos un poco de su tiempo.
Y pues nada, los esperamos en el siguiente capítulo con un nuevo invitado, con una nueva carrera. Y pues eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Adiós.